Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Daniela Rojas. Yo soy psicóloga y psicooncóloga y quiero agradecer en primer lugar a los organizadores del Quinto Congreso de Ciencia Sanitaria por haberme invitado a hablar de este tema que he venido desarrollando hace algún tiempo y que resulta tan importante para nuestra praxis en la atención de pacientes oncológicos. Mi tema es enfermedad o guerra, consecuencias del lenguaje bélico en oncología, y vamos a partir con una cita, con una referencia de Pau Donés, del vocalista de Jarabe de Palo, que falleció hace algún tiempo de cáncer de colon, y él hablaba, refiriéndose a este lenguaje bélico, ¿no? El tema de la lucha no me mola, la lucha, cuando me dicen que soy un guerrero y me lo dicen con cariño, no me enfado, pero hostia, me toca los huevos, porque yo no soy un guerrero. De alguna manera, Pau Donés identifica este lenguaje que está tan arraigado no solo en la población general, sino nosotros como profesionales, ¿cierto? Y se desentiende, se desenmarca de su vivencia particular de enfermedad. Ahora, vamos a ver por qué este lenguaje tiene un potencial de daño, ¿cierto? Y iatrogénico tan importante. En la sociedad está instalado que el cáncer es un enemigo y que cualquier enfrentamiento de esta patología va a significar una guerra o una lucha para los pacientes. Lo vemos en múltiples titulares, ¿cierto? Cómo se significa la enfermedad como una guerra y las personas se empiezan a reconocer por su lucha o su batalla frente a la enfermedad. Esto hace que también veamos que cuando un personaje público fallece, finalmente hablemos de que esa persona perdió frente al cáncer. De esta manera se configura todo un discurso, ¿cierto? Donde, como veíamos, la enfermedad se significa como una guerra, el paciente o la paciente pasa a ser el guerrero, empezamos a ver el cuerpo como un campo de batalla con todas las consecuencias que eso puede tener para un paciente. Hablamos incluso de tratamiento médico como el arsenal terapéutico, la lucha como la actitud correcta. Nosotros damos a entender que hay ciertas actitudes que serían beneficiosas para la curación y que otras, por lo tanto, para la progresión. Hablamos del ganador como el paciente que se sana, y lo que es más complejo eh, psicológica y éticamente es que hablamos de el contrario, el paciente cuya enfermedad avanza o el paciente que fallece como el perdedor de una batalla que no eligió dar. Esta diferenciación de alguna manera se basa en el supuesto de que es la actitud del paciente la que va a determinar su pronóstico y la posibilidad de recuperarse o de que se precipite la muerte, lo cual es un mito y está basado en esta teoría de que hay factores psicológicos en la génesis de la enfermedad. De esto se derivan múltiples exigencias a los pacientes. Generalmente se les dice que tienen que tener ánimo, ser fuertes, no llorar porque eso bajaría las defensas, incluso podría hacer que la enfermedad progrese, pensar positivo las 24 horas del día, tener fe, no decaer y no rendirse. Tienes que luchar, tienes que batallar, ¿cierto? No puedes tirar la esponja, como se dice en mi país, no sé si allá se dirá de la misma manera. Pero son generalmente estos mensajes los que damos a nuestros pacientes, tanto del entorno cercano como los profesionales de la salud. Esto genera una importante sobreexigencia porque va a contrapelo, digamos, del proceso de duelo natural por tener una enfermedad, si no es de riesgo vital en algunos casos, pero sí complejísima, el agotamiento de no poder sostener esta actitud del buen paciente, mucha frustración y culpa, incluso por no poder controlar con la mente efectos secundarios a los tratamientos, y represión emocional porque empieza a generarse un temor al temor, un temor a la tristeza, un temor a la incertidumbre. Los pacientes empiezan a generar mayores conflictos con sus redes de apoyo, porque las redes de apoyo no conocen lo que les acontece y no pueden dar respuesta a sus necesidades emocionales. Empieza a generarse esta conspiración del silencio, que es este elefante sentado a la mitad de la sala y que no se puede hablar de él, ¿cierto? Como es el cáncer. Y finalmente el aislamiento de cada una de las personas involucradas, no solo del paciente. Se minimizan el dolor y otros síntomas, ¿cierto? Y además se inhibe la búsqueda de ayuda porque el guerrero, el paciente fuerte, estoico, no necesitaría ayuda. Y además pensamos en qué pensamos cuando esto le pasa a un paciente que progresa bajo esta lógica y este paradigma, ¿no?
Empezamos a pensar que tenía poco apego a la vida, que tenía deseos conscientes o inconscientes de morir, que tenía conflictos no resueltos, que no luchó lo suficiente, que se dio por vencido o que perdió la batalla. Finalmente nos enfrentamos a estos tipos de escenarios, ¿no? Donde la obstinación terapéutica o lo que antes se denominaba encarnizamiento terapéutico pasa a ser lo valorado por haber luchado hasta el final, y sin embargo una persona que rechaza tratamiento y que quiere morir en su casa junto a sus seres queridos muchas veces es catalogado como una persona que se deprimió o que se dio por vencida, cuando si vemos ambos escenarios probablemente todos quisiéramos para nosotros mismos, nuestros seres queridos, nuestros pacientes, que pudieran fallecer como en el lado derecho de la pantalla. De esta manera, el cáncer podríamos entenderlo como una negación de dos aspectos, el enfrentamiento del cáncer como una negación de dos aspectos fundamentales y constitutivos del ser humano, que tiene que ver con la vulnerabilidad de nuestra biología y la vulnerabilidad de la vida, ¿no? Que tan claro nos quedó en pandemia y que debemos empezar a considerar para sacar este lenguaje de violencia, para enfrentar la salud y para contener y sostener emocionalmente a nuestros pacientes. Y para terminar, una reflexión: allí donde todo es guerra, premura y combate, donde todos somos héroes, víctimas o villanos, allí no hay espacio para el silencio, la prudencia y la compasión. Cuidar de nuestras palabras es parte de nuestro deber, de cuidar de nosotros mismos y de cuidar a otros. Muchísimas gracias.